Seguimos leer la palabra de Dios de los hechos de los apóstoles. Solía jugar al tenis de mesa cuando era niño. ¿Ustedes pueden jugar el tenis de mesa? ¿No? Pero en algún momento mis habilidades no mejoraron más. Así que le pregunté a un ex jugador de tenis de mesa cuál era mi problema. Luego me enseñó la postura básica y me dijo que la repitiera. Al mismo tiempo dijo que si el básico es débil, se mantiene en cierta etapa y las habilidades no aumentan más. Creo que nuestra fe es similar a esto. La razón por la que nuestra fe no crece es porque el fundamento de fe no es fuerte. Por lo tanto, para mantener la fe fiel, el fundamento debe ser estable sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es fundamento de fe? Para crecer nuestra fe, tenemos que ser un fundamento de fe es estable. ¿Cuál es fundamento de fe? Ese es Jesús. Es decir, creo que la confesión de que Jesús es nuestro Cristo y Señor es el fundamento de nuestra fe. ¿Amén? Amén. Cuando entendemos claramente el significado de estas palabras y vivimos con confianza, nuestra vida de fe es divertida y suceden milagros y nuestra fe crece. Por eso, si expresa la fe en una palabra, sabemos con certeza que Jesús es el Cristo y el Señor. Aquí en el versículo 36 del texto de hoy, Pedro dice esto: por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y finalmente 3,000 personas creyeron en Jesús y fueron salvas. Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Cristo y el Señor? El fundamento de la fe es Jesús. También confesión de que Jesús es mi Cristo y mi Señor. ¿Qué significa? Cristo y Señor. En primer lugar, el significado de Cristo es el ungido. Cristo significa el ungido. ¿Conocen ungir? ¿Sí? Ungir aceite, ungir algo, ¿ya? Ungir. Entonces, Cristo significa el ungido. Pero aquí se refiere al Mesías que resuelve nuestro problema del pecado. Debido al pecado, nos convertimos en enemigos de Dios y fuimos bloqueados con Dios. Sin embargo, Cristo se convirtió en el canal y nos dio la bendición de convertirnos en hijos de Dios. Después, significado del Señor. ¿Qué significado, Señor? Por ejemplo, Richard, Señor, tú eres muy guapo. Señor. ¿Qué significa Señor? Nosotros usamos Señor muchas veces en nuestra vida. Pero ¿qué significa Señor? Señor significa que Jesús es mi dueño.
de mi vida. También Señor significa Jesús el dueño de todo el universo. Él es el creador y gobernante del mundo. Sí, después de su resurrección, Jesús dijo en Mateo 28 y 18 que tenía tener toda autoridad en el cielo, en la tierra. Jesús tiene autoridad en el cielo y en la tierra. También apóstol Pablo también expresó a Jesús en Efesios 1:21 diciendo: muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Hay muchas grandes personas y héroes en el mundo, pero no hay nadie que sea nuestro Cristo o Señor. ¿Por qué? Porque todos están muertos. Ellos tienen sus propias tumbas. Morimos a causa del ¿qué? Nosotros morimos a causa del pecado. Nosotros morimos todo. ¿Por qué? Por del pecado. La muerte de todos estos héroes prueba que eran pecadores. Debido a que no pudieran resolver su propio pecado, no puede resolver nuestro problema de pecado. Además, el hecho de que estén muertos demuestra que no pueden ser nuestro Señor o Cristo. ¿Cómo puede una persona que no ha vencido a la muerte gobernar el universo entero? Solo Jesús es Cristo y Señor. Este es el fundamento de nuestra fe. Solo Jesús es nuestro Cristo y Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que es el Cristo y el Señor? ¿Cómo sabemos que Jesús es Cristo y Señor? Hay tres pruebas en el texto de hoy. Primero es la resurrección de Jesús. Él venció a la muerte y resucitó. Se dice que el número de personas que han vivido en esta tierra desde la creación es de unos, ¿cuántos? ¿Cuántas personas han vivido desde la creación hasta ahora? Más o menos 100,000 millones. Más o menos 100 billones. ¿Sí? Mucha gente, ¿ya? Desde creación hasta ahora. De estos, solo hay una persona que estuvo muerto y resucitó. ¿Quién? Jesús. Bingo. Solo Jesús. Una persona murió y resucitó. Una vez leí un artículo en un periódico sobre una persona muerta que volvía a la vida. Él tenía con presión arterial alta, fue a la sala de emergencia con un ataque al corazón. Pero finalmente falleció alrededor del mediodía del día. Así que le llevaron a la morgue, pero 20 minutos después de su muerte, el monitor cardíaco de repente comenzó a latir nuevamente. En medio de la sorpresa de todos, esta persona habló con su familia durante una hora y media. Pidió varios pedidos y volvió a morir. El médico a cargo dijo que era un milagro. La muerte resucitó por una hora y media. Y que la sensación era grande. Él dijo, si a veces se presentan las experiencias de personas que murieron y volvieron a la vida, pero el tiempo es muy breve, ¿ya?
mucho breve. Por ejemplo, el joven o Lázaro, a quien Jesús salvó, finalmente volvieron a morir. Nadie en el mundo murió y resucitó al tercer día. Por eso Jesús puede ser nuestro Cristo y Señor. Entonces, primera prueba de que Jesús es el Cristo es Señor es su resucitación. ¿Sí? Sí, resucitación. Segunda prueba es viendo el cumplimiento de las profecías. Podemos estar seguros de que Jesús es el Cristo y el Señor. La Biblia predice que Jesús vendrá a este mundo, morirá y resucitará. Desde hace 1000 años, unas 40 personas habían profetizado continuamente la palabra sobre esto. De hecho, cuando los humanos pecaron y fueron expulsados del jardín de Edén, ya había palabras proféticas sobre Jesús. Por ejemplo, en Génesis 3:15, leamos juntos. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Esta palabra de Dios a Satanás, al serpiente, que engañaba al humano. Aquí se mira la genealogía. Debe ser descendiente de un hombre. Pero aquí se dice que es descendiente de una mujer. Usualmente mi hijo es, sucede mi, por ejemplo, papá, ¿ya? No mamá. Sí, aquí pero mujer, descendiente de mujer. Esta expresión se usó porque Jesús nació de una virgen. Aquí descendencia está escrita en singular en hebreo, es decir, es una sola persona. Significa Jesús, ¿sí? Y registra que habrá una lucha con Satanás. O sea, está prediciendo el evento de la cruz al decir que Satanás herirá el talón de Jesús. Y Jesús dice que destruirá a Satanás con la expresión de herir la cabeza de Satanás. La muerte de Jesús en la cruz parecía una derrota, pero al final, a través de su resurrección, venció a la muerte y trajo la victoria al destruir a Satanás. Aquí, desde la creación, ya profetizó que Jesús ha de haber muerte. ¿Sí? También resucita un conflicto con los Satanás. Además, en muchos lugares se registran las profecías acerca de Jesús. Por ejemplo, Isaías 7:14. Leamos juntos. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Aquí Jesús fue profetizado que nacerá de una virgen. Antes de nacer aquí, más o menos 600 años antes de nacer Jesús. También Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. También aquí profetiza que Jesús nacerá en Belén, antes de nacer a Jesús. Hoy en el texto, Hechos 2:25 y 28, Pedro estuvo citando Salmos 16:8 hasta 11. En el versículo
27 habla de la resurrección de Jesús. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Jesús no pudo haber resucitado. La muerte de la humanidad vino a causa del pecado, pero Jesús no pudo morir porque no tenía pecado. Jesús no tiene pecado. Entonces, Él no puede morir. ¿Entienden? Así, en el versículo 24 se registra que, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. También aquí Hechos 2:34 y 35, también Pedro estuvo citando Salmos 110:1. Aquí predice la ascensión de Jesús. También estuvo profetizado la ascensión de Jesús. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Jesús ascendió al cielo y estará a la derecha de Dios. Entonces, también estuvo profetizado antes en el Salmos. De esta manera, a lo largo de 1000 años, las profecías sobre Jesús fueron profetizadas a través de 40 personas con diferentes ocupaciones y diferentes antecedentes de conocimiento y vida. Sin embargo, todas estas promesas del Antiguo Testamento se cumplieron. ¿Podría suceder esto por casualidad? ¿Qué piensan? ¿Se puede explicar esto científicamente? No, no es así. Imposible. Mediante el cumplimiento de estas profecías, tenemos la bendición de tener confianza en nuestra fe y vivir con confianza. Entonces, segunda prueba es el cumplimiento de la profecía. ¿Sí? Tercera prueba, podemos saber que Jesús es el Cristo y el Señor por el envío del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús alabaron a Dios en un idioma extranjero con fluidez. Sí, muy raro, ¿ya? Externamente ocurren obras de lenguas, profecía y sanidad. Internamente surgen el arrepentimiento y la fe, y suceden cosas de perdonar a aquellos que no pueden ser perdonados. En una palabra, las cosas que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas se realizan a través del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo entra en nosotros. Ve que suceden estas cosas asombrosas y llega a saber que Jesús es el Cristo y el Señor. Amén. Amén. Entonces, ahora, si Jesús es nuestro Cristo, ¿cómo debemos vivir? ¿Ustedes están de acuerdo que Jesús es mi Cristo? Amén. Amén. Pues, ¿cómo debemos vivir? Lo más importante en el mensaje, ya todo podemos explicar bien, pero lo más importante, así que, ¿qué debemos hacer? ¿O cómo debemos hacer después de escuchar algo, palabra de Dios? Entonces, es muy importante. ¿Cómo debemos vivir? Primero, debemos vivir libres de culpa. Al morir en la cruz, Jesús perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros.
Entonces, si confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados ante Dios, Él promete que perdonará nuestro pecado y ni siquiera los recordará. Entonces aquí 1 Juan 1:9. Ya leamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es el fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Si creemos en Jesús como el Cristo, debemos estar libres de este tipo de culpa. Si hemos cometido un pecado, nos arrepentimos enseguida, levantamos y volvemos a caminar nuestro camino otra vez. ¿Sí? Entonces, libre de culpa, del pecado. Si Jesús es mi Cristo, ¿por qué? Él derramó todo, derramó su sangre. ¿Sí? Él nos perdonó. Segundo, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir libres del miedo. Ahora no debemos tener miedo mientras vivamos en esta tierra. Jesús tomó nuestro castigo en su lugar. Creemos que en el momento en que aceptamos a Jesús, Él entra en nuestras vidas y siempre está con nosotros. Así que ahora ya no debemos tener miedo de nada. No importa cuán difícil sea la vida, será más que la muerte. ¿Sí? Será más que muerte. Cuando morimos, ¿a dónde podemos ir? Cielo. ¿50%? ¿Al cielo? 100%. Podemos ir al cielo. ¿Por qué? Por la fe a Jesús. Porque nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Cristo. Entonces, será más que la muerte cuando nosotros estamos en la situación muy difícil. Pues, será más que la muerte. Está bien. Sí. Muero. Si muere, puedo ir al cielo. ¿Sí? No te preocupes, ¿eh? Jesús nos dio estas bendiciones porque Él es el Cristo. Si Jesús es el Señor, ¿cómo debemos vivir? No debemos preocuparnos y vivir en reposo. Jesús, quien es el dueño del universo y gobierna el mundo, también es mi dueño. ¿Qué te preocupa? En Mateo 10:29 dice que ni un gorrión cae a tierra sin el permiso de Dios. Sí, un gorrión no puede caer sin permiso de Señor. Entonces el versículo 30 también dice, Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza. Hermano Richard, ¿sabe cuántos pelos tiene? ¿Cuántos pelos tiene? No sabemos cuántos cabellos tenemos. Sin embargo, Jesús, nuestro Maestro y Señor, está contando hasta nuestros cabellos. Espero que crean que Jesús está cuidando y guardando nuestra vida porque Él es nuestro dueño y Señor. Amén. Amén. Antes de venir a Ecuador, estaba preocupado. ¿Me puedo llevar bien en Ecuador? Donde nadie me conoce. ¿Podré soportar bien en la altura de 2.800 metros? Pero mirando hacia atrás, 7 meses después, era una preocupación inútil. Las bendiciones que el Señor ha preparado y otorgado sobre mí son tan grandes. Estoy agradecido por conocer gente buena en una iglesia tan linda aquí y poder trabajar felizmente. Estaba preocupado porque
era un lugar alto, pero estoy muy agradecida de haber podido vivir sin ninguna dificultad, como dolores de cabeza. El carácter de nuestro Dios está lleno de amor. El carácter de Dios está lleno de ¿qué? Amor. Siempre. Chicos, yo te amo mucho. Yo te amo mucho. Me gusta a ti mucho. Es la palabra de Dios. El carácter de Dios está lleno del amor. Por favor, crea que Dios hace solo lo mejor para nosotros, no lo segundo mejor, solo lo mejor. Amén. Amén. No importa lo difícil que sea en este momento, oro para que Jesús, nuestro dueño, nos dé lo mejor y sigamos adelante. Jesús es nuestro Cristo y Señor. Él es quien tiene todo el poder en el mundo. Él cuenta los cabellos de nuestras cabezas, responde nuestras oraciones y nos da lo mejor en nuestras vidas. Amén. Amén. Los bendigo para servir, disfrutar, obedecer y vivir en Jesús como Cristo y Señor. Ahora, yo decido vivir sin miedo ni preocupación, confiando solo en el Señor. Por favor, levante sus manos. Yo dedico como así. Muy bien, gracias. Gracias. Okay. Muy bien. Ok, oremos finalmente. Ahora bendigo para que la gracia ilimitada de nuestro Jesús, el amor infinito de Dios y la protección constante del Espíritu Santo estén siempre con los miembros de nuestra Iglesia Bautista del Sarán Amor. En particular, oro sinceramente para que las bendiciones de Jesús estén siempre con todos, desde ahora hasta la eternidad. Para todos los que deseen mirar a Jesús y confesión que Jesús es mi Señor y Cristo, y vivir apasionadamente amando a Dios y su prójimo. En el nombre de Jesús y bendigo todos. Amén. Amén.